¿Qué tal? Bienvenidos. Seguimos en el módulo 2, negociación política, y este es el segundo segmento. El segmento anterior hablamos de la negociación basada en intereses y necesidades, abordamos 4 pasos esenciales. Estos los vamos a seguir poniendo en práctica en este segundo segmento, pero vamos a profundizar sobre qué pasa cuando ya no estamos en un ámbito interpersonal, sino que hay bandos y hay personas que están negociando en representación de otras. Ese es el centro de la atención en este segundo segmento. Es importante mencionar que en el momento en el que las partes están conformadas por más de una persona, es decir, que son equipos, ya sea partidos políticos negociando unos con otros, o un movimiento social, o grupo, organización de la sociedad civil negociando con una agencia de gobierno, o estamos hablando de países. Fíjense, en todas esas situaciones hay un conjunto de personas que está negociando con otro conjunto de personas. ¿Por qué? Seguramente porque cada uno de estos grupos o bandos tiene intereses en común en la negociación. Y lo que es importante es considerar que en cualquier bando, en cualquier organización, al interior de cualquier partido político, va a haber, a pesar de que compartan una agenda de negociación o una perspectiva del conflicto, intereses diferentes al interior del bando. A mayor número de participantes, pues mayor es el reto de coordinación entre los distintos intereses que conforman cada uno de los bandos. Lo que es bueno para un individuo no necesariamente es bueno para el bando en su conjunto. Es decir, al interior de un partido político también se pueden dar conflictos de interés, también puede haber tensiones. En un grupo de vecinos, lo mismo, también puede haber diferentes intereses. Y esto introduce un elemento de complejidad mayor. Y por eso hablamos de que en cada negociación en bandos o en equipos hay en realidad 3 mesas. En una primera mesa, cada bando, cada equipo, cada partido político, cada organización se prepara y define cuál es su estrategia de negociación como equipo. Esa es la mesa 1 y es en sí una negociación. Y vamos a ver qué características y buenas prácticas debe tener la mesa 1 para que los equipos, los bandos, lleguen bien representados a la mesa 2. La mesa 2 es la la mesa en donde los distintos bandos se encuentran, los distintos bandos o equipos. Entonces la negociación donde la agencia de gobierno se reúne con los líderes de algún movimiento social, de inconformes, pueden ser vecinos, pueden ser también 2 partidos políticos que tienen que negociar una iniciativa de reforma a la ley, o múltiples partes que se reúnen en esta mesa 2, donde tenemos que considerar las necesidades prioritarias de cada uno de los bandos, para que podamos entonces construir acuerdos que se presenten en la mesa 3. ¿Cuál es la mesa 3? La mesa 3, de nuevo, es en donde los representantes le presentan a sus representados, al interior de sus bandos, los acuerdos que se alcanzaron en la mesa 2. En la mesa 3 prácticamente consiste en ratificar o rechazar los acuerdos. También puede ser que se plantee una estrategia de renegociación y otra vez tengamos que empezar con la mesa 1. Veamos entonces cuáles son buenas prácticas de negociación en esa mesa 1. Ahí lo fundamental es asegurarnos de que se identifiquen todos los intereses y necesidades prioritarias de cada uno de los puntos de vista que hay al interior de ese bando. Por ejemplo, puede ser que en una asociación de vecinos haya algunos que estén más preocupados por el ruido que se hacen en las fiestas y otros que al contrario quieran mayor libertad para que haya fiestas, pero todos están preocupados porque haya mayor seguridad. Bueno, pues una buena negociación al interior de ese equipo de vecinos es considerar las distintas necesidades y lograr un equilibrio entre ellas para plantear la estrategia de negociación.
y sugerir opciones creativas, que es algo que vimos en el segmento anterior, para integrar esas diferentes necesidades y poderle plantear a la autoridad una misma agenda. Identificar también criterios objetivos que sirvan de referencia, puede ser la ley, puede ser el mismo régimen de condominios o puede ser también los derechos humanos. Otro aspecto que hay que preparar en la mesa 1 son esas alternativas a la negociación, ese plan B. ¿Qué pasa si la negociación en la mesa 2 fracasa? Los vecinos se van a movilizar, van a hacer algún tipo de acción legal, van a hacer una conferencia de prensa. ¿Qué van a hacer si fracasa la negociación? Muy importante complementar el trabajo en la mesa 1 o basar más bien el trabajo en la mesa 1 en una escucha activa de las tantas voces. Entre más voces, entre más puntos de vista participen en la mesa 1, mayor será la capacidad de representar en la mesa 2. Que las personas puedan expresarse asertiva y afectivamente y se identifiquen claramente las prioridades. Muy importante que en esta mesa empecemos a también pensar cuáles pueden ser los intereses y prioridades del otro bando, para anticipar si es que hay una zona de posibles acuerdos, también conocido como SOPA, zona de posibles acuerdos. ¿Hay una zona de posibles acuerdos? O a lo mejor realmente esta negociación tiene pocas probabilidades de éxito porque no vemos con claridad que puedan congeniarse los intereses. En ese caso, pues a lo mejor no es una buena idea sentarse a la mesa. Entonces, buena idea más bien antes de irse a la mesa 2, asegurarnos que estamos visualizando una luz al final del túnel, una posible zona de posibles acuerdos en función de lo que son las prioridades de nuestro bando y de los que anticipamos son las prioridades del otro bando o instancia negociadora. Importante asignar roles. Dentro del equipo de negociadores puede haber algunos que sean muy simpáticos, carismáticos, que puedan ser constructores de puentes con el otro bando, que se puedan acercar y escuchar y tener algo de elementos para preparar la mesa 1 con base en la escucha activa de personas del otro bando. También alguien que a lo mejor sea más dispuesto a decir no, esto no podemos, esto no puede avanzar. Eso es algo que fortalece a los equipos, tener roles claros. No todos los mensajeros van a ser igualmente recibidos. Es una buena idea mandar como mensajero, como interlocutor a alguien que pueda ser considerado simpático y bien recibido por la contraparte. Va a depender mucho de a quién enviemos como mensajero para que sea bien recibido. No sé si recuerden ustedes, pero cuando México negoció con Estados Unidos el acuerdo de libre comercio, el famoso TECMEC, el presidente de entonces, Peña Nieto, designó a Luis Videgaray como el mensajero con el gobierno de Donald Trump y resulta que justamente Videgaray había estudiado con el yerno de Trump, entonces era alguien que era simpático para el gobierno de Estados Unidos y eso resultó ser una excelente estrategia. Finalmente, buena idea de que estemos a alguien, tengamos como observador que pueda estar atento de cómo estamos negociando, nos estamos centrando realmente en intereses, en necesidades o estamos estirando la liga en una negociación más bien basada en el poder que nos puede llevar al fracaso. Y ahora la mesa 2. Donde nos encontramos con los representantes o las representantes del otro bando, organización, instancia. En el ejemplo que poníamos de los vecinos ya se sientan a dialogar con la autoridad y en ese espacio algo que sirve es todo aquello que ayudar a generar empatía entre las partes. La relación de confianza es algo que suele ser un interés común, cuidar la relación para que justamente pueda trabajarse colaborativamente el conflicto, acercarse a esos líderes a lo mejor no formales, por el ejemplo que poníamos de los vecinos, ¿no? ¿Quiénes de los vecinos son influyentes o en el gobierno, a quién conocemos, a lo mejor algún asesor, alguien que no es
la persona visible, pero con quien tenemos alguna relación de confianza, y cultivar esos acercamientos es algo positivo para ir generando buen ambiente en la mesa 2, que no lleguemos a sentarnos de golpe sin que haya habido esos acercamientos previos. También es positivo que pueda haber eventos sociales en los que personas de ambos bandos convivan, fuera de un ambiente de negociación que luego puede ser estresante. Y finalmente, reenmarcar el juego. ¿Qué significa? Que vamos a plantear la situación de conflicto como más bien un problema común a resolver. ¿Cómo logramos que este proyecto que se está queriendo impulsar y que los vecinos están preocupados que pueda afectar al medio ambiente sea un proyecto de desarrollo sustentable? Por ejemplo, eso sería una forma de reenmarcar la negociación. Ahora, ¿qué pasa finalmente? Que por más que vayamos con una actitud de generar empatía y escucha, hay asuntos que pueden ser difíciles. Ya lo hablamos, sobre todo esos asuntos de intereses opuestos que tienen que ver con el dinero, con las candidaturas también, pueden generar fricción, tensión. ¿Qué podemos hacer? Pues hacer hincapié en el valor que se pudo crear. Es decir, en que estamos avanzando al reconocer los intereses diferentes, los intereses comunes, y reconocer que es normal que esta repartición del pastel, y que la manera de resolver este tipo de asuntos es buscando criterios objetivos de referencia y centrar la conversación en cuáles pueden ser criterios adecuados para esa situación. Les voy a poner un ejemplo. En la reforma que creó el anterior IFE, antecedente directo de lo que ahora es el INE, los tres principales partidos, PRI, PAN, PRD, estaban ya de acuerdo en crear una institución electoral independiente, que ya no fuera la Secretaría de Gobernación la que organizara las elecciones, para que tuviéramos un árbitro independiente. Esto era ya un acuerdo. También había un acuerdo en torno a la importancia de que hubiera recursos fiscales que se destinaran a la vida de los partidos políticos, y a que cada partido político pudiera participar haciendo campaña sin hacer uso de recursos públicos. La pregunta ahora era cómo repartir esos recursos públicos, ese dinero del presupuesto, entre las distintas fuerzas políticas. Había quienes pensaban, y en este caso era el PRI, que proponía que fuera proporcional al número de votos. Ese era el criterio objetivo que proponía el PRI, mientras que la oposición decía no, porque no estamos seguros de que la última elección haya sido confiable, y además pues eso le va a dar una ventaja siempre al PRI, por lo tanto debe ser equitativo. Todos los partidos deben recibir el mismo porcentaje. Y el PRI argumentaba que esto era injusto porque no todos los partidos tenían la misma representatividad, el mismo tamaño, y por lo tanto algunos tenían necesidad de más recursos que otros. Ahora, todo esto que trabajamos en la mesa 2 para crear buena onda con la otra organización, con el otro bando, que puede ser el otro partido político, la instancia gubernamental, y empieza a generar empatía, es algo que ayuda a que se generen acuerdos en la mesa 2, pero en la mesa 3 lo pueden ver con desconfianza. ¿Cómo que ahora son tan amiguitos esos representantes? ¿Cómo que ahora se sentaron en lo oscurito y negociaron? ¿Cómo que ahora ya se va a comer con el presidente municipal, nuestro representante? Ya son demasiado amigos. Y genera desconfianza. Los representados desconfían de esa buena relación que es importante cuidar y cultivar para crear valor en la mesa 2. Entonces hay que tener cuidado con esta paradoja. Se le conoce como la paradoja de la representación, para que esa construcción de relaciones entre bandos se pueda dar sin que genere desconfianza a los representados. No es fácil navegar la paradoja de la representación.